¿Qué habrías visto si hubieras podido caminar por las ciudades del último imperio romano entre los años 300 y 400 después de Cristo? ¿Cómo habrían cambiado las ciudades a lo largo de ese fascinante periodo de tiempo? ¿Ya habrías visto mucha desolación y decadencia? Imagina que tienes una máquina del tiempo y podrías viajar atrás en el tiempo para explorar esta fascinante era del último imperio romano. El último siglo, básicamente donde todo estaba aún bien, antes de que las grandes invasiones del siglo V comenzaran a principios de los 400 después de Cristo. ¿No sería fascinante ver diferentes ciudades del imperio occidental y oriental y verlas cambiar en el transcurso del último siglo en el que el imperio romano aún existía en su totalidad, tanto en el este como en el oeste? Entonces, intentemos imaginar cómo debió haber sido caminar por algunas de las ciudades más famosas del último imperio romano desde el 300 hasta el 400 de Cristo. Los años crepusculares del Imperio Romano Occidental. Los últimos años relativamente libres de invasiones germánicas y constantes incursiones bárbaras, los últimos, no quiero decir años pacíficos, porque sabemos que siempre hubo constantes guerras civiles. Pero relativamente hablando, comparado con lo que vendría después del 401 después de Cristo, cuando Alaric y sus visigodos ya comenzaron a invadir el Imperio Occidental, devastando la provincia de Raetia, y en esos años aún siendo controlados y derrotados por el poderoso Flavio Estilicón, el defensor de Roma. Relativamente hablando, esos todavía eran buenos años desde el 300 hasta el 400 después de Cristo. Sí, hubo algunas incursiones ocasionales de germanos en Galia de vez en cuando, pero en promedio, estas no sucedían tan a menudo y aún eran rechazadas por las aún poderosas fuerzas romanas occidentales bajo emperadores como el famoso Julián el mismo o Valentiniano I. En aquellos días, el pueblo germánico aún no tenía oportunidad de romper la frontera del Rin durante largos periodos de tiempo. En otras partes del imperio la situación no era tan buena. En aquellos tiempos, paradójicamente, el imperio del este estaba peor que el oeste. Los Balcanes habían sido devastados por los godos, quienes, después de la desastrosa batalla de Adrianópolis en 378 después de Cristo, habían logrado establecerse permanentemente en Ilírico Oriental y así ejercer presión repetidamente sobre los Balcanes. Esos eran tiempos muy malos para los Balcanes en el Imperio Romano del Este, y eso también se reflejaría en el estado de sus ciudades y personas. Así que volvamos al Imperio Romano en 300 después de Cristo. En el este, por supuesto, estaban las constantes guerras con Persia, pero desde 299 hasta 330 después de Cristo hubo una relativa paz, y en el sur, en las provincias africanas, había muy poca presión de las tribus del desierto, nada notable. Muy al norte en Britania, la isla todavía estaba defendida por el poderoso Magnus Maximus, y otros como él, sin embargo, desafortunadamente, tenían la tendencia a rebelarse bastante a menudo. Porque, no sé, pero por alguna razón a las legiones no les gustaba mucho permanecer en una isla lejana con mal tiempo y tribus hostiles durante largos periodos de tiempo. Así que la situación no era ideal, pero comparado con lo que seguiría después del 407 después de Cristo, cuando la frontera del Rin fue violada definitivamente, esto era casi un paraíso. Así que ahora imaginemos que comienzas tu viaje en el año 300 después de Cristo, la era de la tetrarquía. El imperio ha sido dividido en 4 partes por el famoso emperador Diocleciano. Digamos que caminas por Alejandría en el año 300 después de Cristo, ¿qué habrías visto? Bueno, te habrías sorprendido al ver que la densidad de población era mucho menor ahora que solo 100 años antes. La plaga de Cipriano había arrasado no hace mucho tiempo, solo una generación antes, y por lo tanto la población aún no se había recuperado, pero la ciudad en sí todavía parecería muy magnífica, por supuesto. Sin embargo, la gran biblioteca y el museo probablemente ya no existían o estaban en un estado muy dañado. Los fuertes combates de la guerra civil romana habían dejado sus marcas en 272 después de Cristo. Aureliano mismo había tomado la ciudad con fuertes combates del imperio separado de Zenobia y en 297 después de Cristo el emperador Diocleciano tomó la ciudad nuevamente por la fuerza de un emperador rival.
Así que incluso en el 300 después de Cristo ya habrías visto bastante daño en partes, y por lo tanto algunos de los viejos y famosos edificios que datan del siglo III antes de Cristo estaban o bien gravemente dañados y no reparados o completamente destruidos. Eso era ciertamente cierto para la gran biblioteca en sí y para el Musayón, pero otros edificios ciertamente habían sobrevivido intactos, como posiblemente la tumba de Alejandro y el famoso Faro de Faros. Y ya habrías visto las primeras iglesias aquí y allá, muy pocas aún, pero ya visibles. En el año 300 después de Cristo, los emperadores Galerio y Diocleciano instigaron las últimas persecuciones anticristianas generalizadas. ¿Qué tan severas fueron todavía es objeto de debate? Algunos académicos dicen que fueron muy regionales y no generalizadas en absoluto, mientras que otros dicen que efectivamente aún se mató a miles de cristianos. Sabemos que algunas iglesias fueron destruidas en el proceso, y ciertamente algunos cristianos fueron asesinados, pero solo podemos adivinar la verdadera extensión. Entonces, podrías haber visto las últimas veces que quizás una iglesia aquí o allá fue destruida y posiblemente algunos mártires cristianos siendo ejecutados. De haber estado en Antioquía, habrías visto más iglesias, incluso en el 300 después de Cristo. Esta ciudad fue el epicentro de la cristianización y tenía una fuerte comunidad cristiana incluso mucho antes del edicto de tolerancia de Constantino, que seguiría más tarde en el año 313 después de Cristo. Aquí en Antioquía ya podías ver algunas basílicas cristianas primitivas bastante impresionantes. Antioquía era un modelo a seguir en cuanto a cómo podría ser una convivencia pacífica entre cristianos y paganos. Rara vez hubo enfrentamientos entre los dos grupos y realmente lograron respetarse mutuamente y ser tolerantes con las respectivas creencias. En aquellos días, por supuesto, aún verías todos los templos paganos abiertos y aún en buen estado. En aquellos tiempos aún no existía Constantinopla. En el año 300 después de Cristo, encontrarías la ciudad de Bizancio con su antigua ágora y los viejos templos en el Capitolio aún absolutamente intactos. La ciudad aún habría parecido muy pagana en aquellos tiempos. En Atenas también habrías visto los antiguos monumentos intactos. Claro, habían sido dañados en el saqueo de Eruli en 267 después de Cristo, pero probablemente la mayoría de los daños habrían sido reparados. Sin embargo, probablemente aún habrías notado algunos edificios o templos dañados o algunas casas abandonadas moviéndote hacia el oeste. Si te hubieras detenido en Salona, te habrías maravillado de la construcción del Palacio de Retiro de Diocleciano, que más tarde se convertiría en el corazón de la moderna Split. El palacio fue terminado en 305 después de Cristo y es una residencia imperial, pero muy importante, porque uno de los hacia el oeste, si hubieras pasado por Italia en 300 después de Cristo, todo aún parecía normal. Algunas ciudades también habían sido dañadas en la crisis del siglo III aquí, pero aún no a gran escala, y si hubiera habido daños, en su mayoría ya habrían sido reparados en el antiguo corazón del imperio. Rávena aún no era una residencia imperial, pero muy importante. Importante porque una de las dos flotas pretorianas estaba anclada allí en el puerto de Clasis. La otra flota pretoriana la habrías encontrado en Miceno, cerca de la ciudad de Neápolis. Estos fueron los últimos años en los que el oeste aún tenía un impresionante poder naval antes de que Constantino usara las flotas para su guerra contra Licinio, dejando así a Italia indefensa sin un poder naval. Habrías encontrado Mediolanum, una ciudad extremadamente impresionante. En aquellos tiempos, Mediolanum, la actual Milán, era la residencia imperial de los emperadores romanos occidentales. Maximiano había hecho de Mediolanum la sede imperial en el 284 después de Cristo, y desde entonces el gran palacio imperial había servido como sede de los tetrarcas. Podrías ver el gran circo que estaba magistralmente integrado en las murallas de la ciudad. Podrías ver muchos templos antiguos, anfiteatros e incluso juegos gladiatoriales, ya que todavía se celebraban en esos tiempos. Así que continuarías más allá hacia Roma, la antigua capital del imperio que ya tenía más de 1000 años. Casi había alcanzado su cenit en ese momento, tanto en población como en extensión y grandiosidad de edificios. El propio Maxentius construiría los últimos edificios imperiales grandiosos en Roma, pero en el año 300 después de Cristo, Roma aún no estaba completamente terminada. La Basílica de Maxentius, el Templo de Romulus y algunos otros edificios aún faltaban, los cuales Maxentius agregaría más tarde.
Pero incluso así, Roma seguía siendo, con mucho, en el año 300 después de Cristo, la ciudad más impresionante del Imperio Romano. Vivían allí 1 millón de personas y había una cantidad increíble de conmoción en las calles a donde quiera que uno fuera. Si hubieras viajado más al oeste, habrías llegado a Augusta Treverorum, Trono, la capital de la parte más occidental del imperio, sede de otro de los 4 tetrarcas. La ciudad era muy impresionante en aquellos tiempos, aunque claro, nunca tan grande e impresionante como por ejemplo Antioquía o Alejandría. Habrías encontrado un palacio imperial aquí, baños, murallas de la ciudad, incluso un anfiteatro y muchos templos paganos antiguos. Aquí raramente habrías visto iglesias mostrando los primeros signos de decadencia. Los antiguos anfiteatros fueron desmantelados y cristianizados como el este. Pero en Galia habrías visto ciudades abandonadas e incluso algunas de las ciudades aún habitadas, como Lutetia, estaban parcialmente abandonadas y en ruinas. Había barrios que se habían evacuado y abandonado durante las incursiones germánicas de la crisis del siglo III. Entonces, especialmente en Galia, ya habrías visto los primeros signos de decadencia. Los antiguos anfiteatros fueron desmantelados y a menudo se utilizaban para construir muros defensivos, ya que ahora eran mucho más importantes aquí que los juegos. La amenaza de las invasiones germánicas siempre estaba presente en la parte gala del Imperio Romano, pero aún se mantenía a raya por los todavía muy poderosos ejércitos romanos. Así, en el 300 después de Cristo, todo iba bastante bien en el Imperio Romano. ¿Y el año 400 después de Cristo? ¿Qué habría cambiado si visitaras las mismas ciudades 100 años después? Y por favor considera apoyar este canal a través de Patreon o la membresía de YouTube, porque realmente necesito tu ayuda para poder continuar este trabajo sobre la historia tardía del Imperio Romano. Sin tu apoyo, no sé cuánto más tiempo puedo continuar con este canal, porque como puedes imaginar, el algoritmo de YouTube no promueve exactamente un nicho que ahora es una ruina. Pero aún así, incluso así, Comenzando en Alejandría, verías las calles llenas de nuevo con muchas más personas y habría mucha más actividad. Sin embargo, más de los edificios antiguos ya no existirían. Solo unos años antes, el antiguo Serapión de Alejandría había sido destruido en posibles enfrentamientos religiosos entre cristianos y paganos, y así otra de las antiguas maravillas ahora era solo una ruina. Pero aún así, incluso entonces, la ciudad era muy impresionante y extremadamente grande, con posiblemente 500,000 personas viviendo en la antigua ciudad de Alejandro. Ahora verías muchas más iglesias, por supuesto, y notarías que los antiguos templos paganos ahora estaban cerrados en la mayoría de las partes y ya no eran tan frecuentados. La misma imagen en Antioquía. Verías muchas más iglesias que en el 300 después de Cristo del tipo de basílica cristiana primitiva, y los antiguos templos paganos encontrarías muchos de ellos cerrados y bloqueados, como si alguien los hubiera ordenado cerrar por decreto imperial. Pero algunos, aparentemente, todavía estaban abiertos. Sin embargo, la actividad allí era mucho menor a la que existía 100 años antes. La ciudad estaba encontrarías la ciudad de Bizancio completamente transformada. Había crecido tremendamente en tamaño, más allá de cualquier cosa que pudieras haber imaginado. Probablemente ahora era el doble de tamaño que había sido en el 300 después de Cristo. Había nuevos baños, había nuevas murallas de la ciudad, un hipódromo había sido ampliado, había un nuevo complejo de palacio imperial y muchas iglesias que no existían 100 años antes. La ciudad era absolutamente asombrosa, como una estrella en ascenso, una nueva joya del este. Pero los antiguos templos en la ágora los encontrarías cerrados. Se utilizaban como espacios de almacenamiento y no estaban bien mantenidos. Encontrarías que la vejez empezaba a mostrar y pronto, efectivamente, poco después de tu visita, en algún momento del siglo V, la mayoría de ellos desaparecerían, siendo reutilizados como material de construcción para nuevos edificios. En los Balcanes encontrarías una desolación total. Algunas ciudades fueron completamente abandonadas, algunas quemadas por los devastadores godos. La gente se había evacuado a las ciudades más grandes y fortificadas, como Constantinopla o Atenas más al sur. En aquellos días encontrarías muchas ciudades fantasma, con estatuas rotas, recordándote los días de gloria pasados que ahora parecían un recuerdo lejano.
Caminando más hacia el oeste, te detendrías en Salona y encontrarías el palacio de Diocleciano en perfecto estado. A pesar de tener casi 100 años, aún parecería intacto, al igual que la cercana ciudad de Salona. Aún no había invasiones que hubieran destruido nada aquí, eso aún estaría muy lejos, de hecho, 200 años hasta que los eslavos comenzaran a invadir a finales de los 500 años y principios de 600. Si continúas más al oeste, en el 400 después de Cristo, aún encontrarías a Mediolanum como la sede del Imperio Occidental. Aquí residiría el joven Honorio, protegido por el defensor de Roma, el Magister Militum Flavio Estilicón. Todos residirían en el Palacio Imperial de Mediolanum. Solo 2 años después, en 402 después de Cristo, Honorio trasladaría la sede imperial a Rávena. Mediolanum se veía muy similar a como lo hizo en el 300 después de Cristo, pero como en el resto del imperio, encontrarías la misma imagen. Muchos de los antiguos templos estaban cerrados, su interior a menudo despojado de las antiguas espléndidas estatuas, pero en cambio encontrarías muchas más basílicas cristianas por todas partes. Y luego irías a Roma, e incluso en el 400 después de Cristo te quedarías completamente asombrado. Roma seguía siendo la ciudad más grande del imperio, tanto en el oeste como en el este, incluso entonces todavía presumiendo de 800,000 habitantes, incluso entonces todavía eclipsando a la aún más pequeña Constantinopla. La ciudad había alcanzado su tamaño completo. Los últimos edificios de Maxentius ya terminados, la ciudad aún no había sido saqueada en 800 años, disfrutando de los últimos años de paz, antes de que la locura y el caos pronto se desataran sobre la ciudad. Aquí también verías muchas más basílicas e iglesias por todas partes, pero quedarían totalmente sumergidas en el inmenso mar de antiguos templos paganos e imágenes paganas, estatuas y otros impresionantes edificios de los antiguos Césares. Aquí, el paganismo se resistiría a morir, obstinado en el viejo corazón del imperio, y aún podrías ver algunos templos frecuentados, pero aquí también muchos ya estaban cerrados y sus interiores despojados de las espléndidas estatuas e imágenes de los antiguos dioses. Viajando más al oeste llegarías a Augusta Treverorum y encontrarías la ciudad aún más grandiosa que en el 300 después de Cristo. Se habían añadido nuevos baños aún más grandes al complejo de baños y las murallas de la ciudad se habían ampliado. Aquí también encontrarías ahora basílicas cristianas donde antes no las había y los antiguos templos estaban en su mayoría cerrados y empezando a caer en el abandono. En Galia encontrarías más ciudades devastadas y abandonadas. Las repetidas incursiones de los germanos en el siglo IV hicieron que la gente se retirara a las ciudades más grandes y fortificadas, como Lutetia o Mogonchacum. En Britania encontrarías aún más caos y desolación. Londinium todavía era una fortaleza en aquellos tiempos, con muros de ciudad ampliados, construidos por orden del propio Julian contra las repetidas incursiones bárbaras. Pero ya notarías una población severamente disminuida y muchos de los antiguos edificios romanos en mal estado, muchos de ellos incluso desmantelados para la construcción de los muros de la ciudad. Y otras partes de Britania ya habían sido completamente abandonadas. Magnus Maximus había retirado una gran parte de las tropas romanas en 383, por lo que áreas como Gales se quedaron completamente desprovistas de tropas romanas, y muchas de las ciudades y asentamientos romanos simplemente se abandonaron, quedaron vacíos, se dejaron deteriorar, y solo unos años después, la última parte de las tropas romanas se retiraría y la isla se abandonaría para siempre, y así vemos que desde el 300 hasta el 400 después de Cristo habrías encontrado una imagen muy variada. Algunas ciudades aún estaban en perfectas condiciones, pero algunas ya estaban en el 300 después de Cristo gravemente dañadas o parcialmente abandonadas, como Lutetia u otras ciudades en Galia. Y algunas incluso en el 400 después de Cristo eran absolutamente impresionantes, como Antioquía, Constantinopla, Roma o Augusta Treverorum. Realmente dependía mucho de dónde estuvieras, pero podemos ver que incluso en los últimos buenos años, relativamente hablando, del Imperio Romano en su conjunto, habrías querido evitar algunos lugares y ciudades, mientras que otras ciudades eran absolutamente asombrosas y hermosas. Verdaderamente un imperio y una época, Quentin Walker.
y Justin Heller por apoyar a Majorianus, en tal no se perderá ningún video futuro sobre la fascinante era del Imperio Romano tardío. Y por favor considera apoyar mi trabajo en Patreon o a través de una membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. Y me gustaría agradecer especialmente a nuestros nuevos seguidores Augustus, Quentin Walker y Justin Heller. Muchas gracias Quentin Walker y Justin Heller por apoyar a Majorianus de una manera tan generosa. Pero también tenemos 3 nuevos seguidores Kaiser, a saber Johnny Kading Macaron, Horpribertas Qualitas, lo siento, seguramente lo estoy pronunciando mal, y Logan Peppers. Muchas gracias Johnny Kading Macaron, Horpribertas Qualitas y Logan Peppers por su generoso apoyo. En serio, no puedo agradecerles lo suficiente. Es gracias a los increíbles Patreons y miembros de YouTube de este canal que puedo seguir haciendo videos sobre el Imperio Romano tardío. Realmente quiero agradecer a cada uno de los que están apoyando este canal de cualquier forma. Y si quieres aprender más sobre las 3 ciudades más impresionantes del Imperio Romano tardío, puedes ver este video en la esquina superior derecha, pero si quieres aprender más sobre la ciudad de Bizancio antes de que se convirtiera en Constantinopla, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Digo gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana. Gracias Tibiago y Bene.